Están muy buenas tardes con todos. Vamos a empezar con la clase del día de hoy correspondiente a proteínas plasmáticas, ¿ya? Los chicos que están en el grupo de la academia, ya se les pasó las diapositivas para que puedan ir acompañando la presentación. Y el día de hoy también vamos a hacer preguntas tipo examen referente a este tema, ¿ya chicos? Bien, proteínas plasmáticas, en la academia lo hemos dividido en dos bloques, ¿ya? En el primer bloque, que es el día de hoy, vamos a ver clasificación y función. Y en el segundo bloque vamos a ver algunas patologías, por ejemplo, como la amiloidosis y la deficiencia de alfa-1 antitripsina, ¿ya? En todas sus variantes, ¿ya? Porque no todas las deficiencias de alfa-1 antitripsina van a provocar una patología denominada enfisema. Hay personas que fuman y nunca les va a dar un enfisema, ¿no? Entonces la explicación está en las variantes a nivel genético de la expresión de esta proteína plasmática llamada alfa-1 antitripsina, y eso lo discutiremos en el próximo bloque, ¿ya? Muy bien, vamos a empezar. Aquí tenemos algunas preguntas, vamos a hacer 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 preguntas tenemos, pero antes de eso vamos explicando un poco la teoría y de ahí regresamos a las preguntas, ¿ya? Se van a dar cuenta que en las diapositivas ya hay apuntes, así que por motivos de tiempo vamos a utilizar estos mismos apuntes, no voy a hacer más apuntes, ¿ya? Entonces vamos a partir de lo más básico que ya deberías saber, pero vamos a recordar y poco a poco vamos a ir aumentando la información, ¿ya chicos? Además también es importante comentarles a aquellos estudiantes que están en la academia que hemos agregado contenido. Miren, por acá he agregado la explicación de la ecuación o de las fuerzas de Starling para explicar la formación de edemas cuando hay una disminución de proteínas plasmáticas en concentración, no en cantidad. Eso ya lo vamos a ver después, ¿ya? También he agregado alguna información que había leído de un artículo hace pocos días que es acerca del transporte de hierro en el sistema nervioso central, cómo el hierro atraviesa la barrera hematoencefálica, ¿no? Que es un mecanismo un poco distinto al que se aplica, por ejemplo, en el transporte a nivel del enterocito, en el duodeno, ¿sí? Que eso está en todos los libros, pero el transporte en el sistema nervioso central no está en todos los libros, no es muy poco conocido. Pero ya hay artículos que hablan sobre eso, así que eso también lo vamos a comentar el día de hoy. Ya, muy bien, empecemos. Nos vamos por acá. Ya. Es importante recordar a la sangre como tejido. La sangre es un tejido conjuntivo especializado, ¿sí? Es un tejido de consistencia líquida que está formado por dos componentes. Estos dos componentes son el plasma, que es la parte líquida, y los elementos formes de la sangre. Ahora, es importante que tú digas elementos formes de la sangre y no células, porque si tú dices que la sangre está formada por plasmas y células, eso es falso, porque las plaquetas no son células. A pesar que algunos libros de bioquímica lo llaman células, pero está mal, ¿no? Incluso libros de hematología lo llaman células, pero ya sabes que eso está mal a nivel histológico, ¿no? Entonces, acordamos en que la sangre está formada por una parte líquida, que es el plasma, y los elementos formes, que constituyen glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Ya en tu curso de laboratorio más adelante vas a estudiar cada uno de estos y sus alteraciones. Ahora nos compete hablar sobre el plasma, ¿ya? El plasma, chicos, algunos autores dicen que el 50% es agua, el libro de histología de Ross te dice que más del 80% es agua, pero lo que sí no hay duda es que la gran parte del plasma está compuesto por agua y el resto son proteínas. Ahora, las proteínas que están en este plasma, como están en el plasma, se llaman proteínas plasmáticas. De ahí el concepto, ¿no? Proteínas plasmáticas. Y las proteínas plasmáticas se dividen en tres grandes grupos, ¿ya? Aquí no está, bueno, sí, el fibrinógeno, la albúmina y las globulinas. Esos son los tres grandes grupos de proteínas plasmáticas. Repito, fibrinógeno, albúmina y las globulinas. Globulinas y globinas es lo mismo, ¿ya? Andrade, pero aquí tú has puesto factor de coagulación. Sí, ¿no? De manera didáctica para que recuerdes que en el plasma hay factor de coagulación, pero también vas a leer por ahí que los factores de coagulación están dentro del grupo de las globulinas, ¿ya? Igual que el fibrinógeno es un es un factor de coagulación, el factor de coagulación no. Entonces, esa clasificación que te estoy comentando es un poco ambigua, porque si yo clasifico fibrinógeno, albúmina y globulinas, oye, el fibrinógeno es el factor de coagulación tipo 1, tiene que estar dentro de las globulinas. Entonces, solamente nos quedamos con dos, albúminas y globulinas. Pero como te digo, de manera teórica, la gran cantidad de libros de histología, hematología, bioquímica, lo clasifican en tres grandes grupos. Repito, ¿cuáles son? Fibrinógenos, albúminas y globulinas. Esos son los tres grupos proteicos que están en el plasma. Ya vamos a ver que hay otros, por ejemplo, que no encajan ahí, pero de manera teórica son esos tres grupos. ¿Ya, chicos? Luego también es importante recordar, bueno, aquí para usar la imagen, estos son los
glóbulos rojos, ¿no? Son células que no tienen núcleo, no tienen organelos, es decir, no tienen mitocondrias, pero sí pueden tener algún tipo de inclusiones, ¿ya? Bueno, es un disco bicóncavo, tienes aquí a los glóbulos blancos y tienes las plaquetas y la parte líquida corresponde al plasma y ahí se encuentran las proteínas denominadas proteínas plasmáticas, ¿ya? Sigamos. ¿Cuál es la diferencia entre plasma y suero? Esto también es algo muy conocido que estamos nada más recordando. A ver, hay que imaginar que ya a Jesús le sacamos sangre. Entonces, le sacamos sangre a Jesús y lo colocamos en un tubo de ensayo es un tubo de ensayo limpio. ¿Eso qué significa? Que no hay ninguna sustancia como por ejemplo un anticoagulante. No hay. Y colocamos la sangre venosa que hemos sacado del brazo de Jesús en el tubo de ensayo. Si nosotros lo dejamos que esa sangre repose, se van a formar coágulos, ¿ya? Se forman coágulos. Entonces, va a ocurrir esto. Se va a formar un coágulo y todo el líquido que va a quedar fuera de ese coágulo se llama suero. Se llama suero. ¿Eso qué significa, Andrade? Significa que en mi sangre, de manera fisiológica, yo no tengo suero. El suero se forma, se provoca cuando la sangre sale del vaso sanguíneo. ¿Sí? Es provocado, es artificial, ¿sí? Es provocado. Ahora, si bien es cierto, en esta semana corresponde a la clase de hemostasia, espero que también ya hayas estudiado hemostasia, y si no, igual lo vas a ver más adelante. En la hemostasia hay una etapa en la hemostasia que se conoce como la fase de coagulación, que es la hemostasia secundaria, ¿sí? Ojalá lo podamos conversar también dentro de parte del ciclo gratuito, si me da el tiempo, pero si no, igual los chicos de la academia van a tener ya tienen, creo, su clase en la plataforma, ¿ya? Entonces, en la formación del coágulo se va a formar una red de fibrina, y la fibrina, chicos, es la proteína activa proveniente del fibrinógeno. ¿Eso qué significa? Que en este coágulo está metido el fibrinógeno que se activó a fibrina. Por lo tanto, en la parte líquida, en el suero, no hay fibrina, no hay fibrinógeno, ¿ya? En la parte líquida del suero no hay fibrinógeno, tampoco los factores de coagulación, porque los factores de coagulación son proteínas que tuvieron que activarse para formar este coágulo. Entonces, este coágulo, chicos, recluta, es como, a ver, imagínate que es un imán, ¿ya? Que jala plaquetas y jala todos los factores de coagulación, dentro de ellos el fibrinógeno, que es el factor de coagulación número 1, ¿ok? Entonces, como ya jaló todas las plaquetas y todos los factores de coagulación y todo el fibrinógeno para convertirlo en fibrina, en la parte líquida ya no hay factor de coagulación. Y eso es el suero. El suero es la parte líquida que queda después de la formación de un coágulo. Su característica principal es que carece de factores de coagulación y en su formación tiene que existir ausencia, o mejor dicho, tiene que haber ausencia de anticoagulantes. ¿Ya? ¿Por qué? Vamos ahora a otro caso, ¿ya? ¿Sabes qué, Andrade? Pero yo no quiero estudiar el suero, yo quiero estudiar el plasma, así como está en mi sangre, así quiero estudiarlo. En este caso, voy nuevamente con el ejemplo de Jesús. Cuando yo le saco la sangre a Jesús, la sangre venosa, tengo que colocarlo en un tubo de ensayo y ese tubo de ensayo tiene que tener un anticoagulante, ya sea heparina, citrato sódico. Bueno, la heparina es el más utilizado, pero también puede ser el EDTA, entre otros, ¿ya? Pero como ya tiene el anticoagulante, cuando se agregue la sangre, ¿qué vas a provocar? Que ya no se forme coágulos. Andrade, ¿cuál es la explicación? Ya, en hemostasia yo te voy a explicar qué hace la heparina, qué hace la warfarina, ya, pero en hemostasia, ahora no es necesario, ¿ya? Pero ese anticoagulante va a evitar que se activen los factores de coagulación, por lo tanto, no se va a formar un coágulo. Quiere decir que tu sangre va a estar de manera fisiológica en el tubo de ensayo, como si el tubo de ensayo fuese un vaso sanguíneo, así va a estar, ¿ok? Si yo quiero separar la parte líquida, el plasma, de los elementos formes de la sangre, tengo que utilizar una centrífuga para que por las unidades de sedimentación los elementos formes puedan precipitar y la parte líquida de menor densidad pueda subir. Y eso se hace en una centrífuga. Entonces, en la centrífuga se va a lograr dividir la parte líquida, que ahora sí es plasma, de todos los elementos formes de la sangre, formado por eritrocitos, plaquetas y glóbulos blancos.
Y la parte líquida que queda en la parte de arriba corresponde al plasma. ¿Cuál es la diferencia entre el plasma y el suero? El plasma es fisiológico, el suero no. La formación del plasma, o mejor dicho, la obtención del plasma requiere anticoagulantes, el suero no. El plasma tiene factores de coagulación, entre ellos el fibrinógeno, y el suero no. Ya esas son las principales características. Entonces, pregunto, si yo analizo el suero y hago una cuantificación de las proteínas plasmáticas, ¿voy a encontrar albúmina? Sí. ¿Voy a encontrar globulinas? Sí. ¿Voy a encontrar fibrinógeno? No. No voy a encontrar fibrinógeno, porque es suero. En cambio, si yo hago una cuantificación del plasma, ahí sí voy a encontrar albúmina, globulinas y fibrinógeno. Ya, ese es el pequeño análisis que tienes que recordar. Muy bien, continuamos, ¿ya? Hablemos de las proteínas plasmáticas. Mira, aquí están sus funciones, es puro texto, lo sé, de ahí lo vamos a hablar con un poco de imágenes. La principal función de las proteínas plasmáticas es mantener la presión oncótica. Y aquí viene una gran duda para los que no se acuerdan. Andrade, ¿qué es la presión oncótica? Se lo he visto en biología, de ahí lo he visto en fisiología, de ahí no me acuerdo en biofísica, y de ahí no me acuerdo dónde más lo he estudiado, ¿ya? Entonces, por el momento acuérdate de esto, ¿ya? Más adelante lo vamos a explicar en otra diapositiva, ¿ya? Pero la principal función de las proteínas plasmáticas es mantener la presión oncótica. En resumen, Andrade, ¿qué es la presión oncótica? Mira, en tu vaso sanguíneo está la sangre, ¿sí o no? Y ahí están las proteínas plasmáticas, ¿ya? ¿Qué evita que cuando la sangre llegue a los capilares, porque tú sabes que los capilares es el lugar donde se da el intercambio de nutrientes? Hay capilares continuos, discontinuos y fenestrados, eso tienes que recordarlo por histología. Entonces, a nivel de los capilares, el líquido sale, o sea, se filtra y también se reabsorbe. Pero ese líquido no puede salir más de la cuenta, porque si no, el tejido que rodea al vaso sanguíneo se llena de líquido, y si estamos al nivel del tejido conjuntivo subcutáneo, va a formar un edema. ¿Te das cuenta? La piel se va a hinchar. Entonces, ¿quién evita eso? Las proteínas. Las proteínas lo que hacen es, atraen el líquido, hacen una fuerza hacia el interior de la sangre para arrastrar el líquido. ¿Cómo lo hacen? Ya lo vamos a explicar. Pero de todas las proteínas plasmáticas, ¿sabes cuál es la más abundante? Hemos dicho que son 3 grupos: albúmina, fibrinógenos y globulinas. La albúmina es la proteína más abundante del plasma sanguíneo, por lo tanto, es la responsable de mantener la presión oncótica, ¿ya? Porque es la más abundante, ¿sí? No hay mucha lógica ahí. Como es el más abundante, es la que mantiene la presión oncótica. Se encarga, chicos, mira, del 80% de la presión oncótica. La presión oncótica es una de las fuerzas de Starling que se representa con el símbolo pi, ¿ya? Presión oncótica. Muy bien, esa es la principal función. Ya lo vamos a hablar después. Hay 2 diapositivas para hablar de eso, ¿ya? Segunda función, transporte de sustancias insolubles en el agua. Esto es importante porque, mira, la sangre, chicos, va a transportar muchas moléculas lipídicas, incluidos fármacos, ¿ya? Y cuando hay fármacos y moléculas que son hidrofóbicas, es como una gota de aceite en el agua. Ya hemos dicho que la sangre principalmente es agua. Entonces, una gota de aceite en el agua se estanca, ya no va a poder movilizarse. Entonces, ¿cómo rayos hacemos? A ver, ustedes son de bioquímica ya. Entonces, a ver, ¿cómo hacemos, por ejemplo, para que el ácido graso pueda ir desde el tejido adiposo hasta el hígado? El ácido graso es una molécula hidrofóbica y por la sangre es muy difícil que pueda moverse por sí solo, se va a estancar. La única manera de que pueda llegar del tejido adiposo hacia el hígado para la formación para la beta-oxidación y de ahí formación de cuerpos cetónicos, es importante que exista una molécula transportadora. ¿Y cuál es? La albúmina. La albúmina va a transportar todas, o mejor dicho, la gran parte de moléculas lipídicas por la sangre. Andrade, ¿es la única? No, hay más. Ya lo vamos a ver después, ¿ya? Está la transtirretina, la transcortina, que transporta, por ejemplo, el cortisol. Hay un montón que vamos a ver después. Pero por el momento quiero que te quedes con ese concepto, que las proteínas plasmáticas son aquellas que van a encargarse de transportar moléculas lipídicas. Y para eso
Tú ya debes conocer toda la clasificación de los lípidos, ¿verdad? Ya debes conocerlo. Ya sabes que las vitaminas liposolubles es la vitamina, la D, la E, la A y la calcio, ¿no? Entonces, esas vitaminas requieren de proteínas transportadoras para ser movilizadas por la sangre. En cambio, la vitamina B y la vitamina C no, ¿sí o no? Porque son hidrosolubles. ¿Ya? Entonces, por ahí va más o menos el análisis. Igual también, los esteroides, por ejemplo, las hormonas esteroideas requieren de proteínas plasmáticas para ser transportadas por la sangre. Los ácidos biliares, el ácido cólico, desoxicólico, requiere de proteínas plasmáticas para ser transportadas por la sangre. Y aquí que está fresquito, los ácidos grasos también, ya te comenté un ejemplo, también requieren de albúmina para transportarse por la sangre. Entonces ahí tienes otra función. Función número 3, mantiene el equilibrio ácido-base. Andrade, ¿qué es eso? Tiene que ver con el pH, ¿ya? Y eso también es otra clase que, como repito, el objetivo ahorita no es hablar de pH. Pero quiero que sepas que las proteínas plasmáticas, la albúmina, tienen la capacidad de aceptar y captar protones en el plasma sanguíneo. Entonces, por ejemplo, cuando tú estás en una alcalosis, ya tú sabes que una alcalosis es cuando el pH está disminuido, perdón, aumentado. Y cuando el pH está disminuido es una acidosis. Cuando hablamos de una alcalosis, como el pH está aumentado, eso significa, chicos, que los iones hidrógenos están en alta concentración o en baja concentración. ¿Alguien quiere responder? En una alcalosis, ¿cómo está la concentración de iones hidrógenos en la sangre? ¿Está elevada o está baja? Está baja, ¿sí o no? ¿Verdad? Porque en una acidosis la concentración de protones está alta. En una alcalosis, pH alto, la cantidad de iones hidrógeno está baja. Entonces, ¿qué hacen las proteínas plasmáticas? Tú sabes que las proteínas plasmáticas están compuestas, las proteínas están compuestas por aminoácidos. Y tú sabes que los aminoácidos se pueden comportar como suiterión, ¿sí? O sea, se desprotonan. Entonces se desprotonan para que aporten iones hidrógenos al plasma y de esta manera puedan volver el pH a sus niveles normales, que es de 7.35 a 7.45. Es el pH fisiológico, ¿no? Eso hacen las proteínas plasmáticas también, y eso lo vamos a discutir un poco más cuando hablemos de equilibrio ácido-base, ¿ya? Entonces las proteínas actúan como amortiguadores. ¿Qué significa que actúa como un amortiguador o tampón o buffer que van a participar en la donación o aceptación de protones para regular el pH sanguíneo? Es decir, llevarlo a sus valores normales de 7.35 a 7.45. Pero este es uno de los mecanismos y créeme, no es el más importante. Hay otros que son mucho más importantes, ¿ya? Pero bueno, ahí está la función número 4. Perdón, número 3. Función número 5. Es una reserva circulante de aminoácidos. ¿Cómo así, Andrade? Mira, imagínate que esta es la sangre, ¿ya? Y aquí están las proteínas, aquí está el plasma. Tú sabes que en el plasma están las proteínas plasmáticas. Imagínate que el hígado, el hepatocito, ¿ya? Necesita aminoácidos para producir factores de coagulación, ¿ya? Imagínate que tú te has hecho una herida bien grande y tu hígado empieza a producir muchos factores de coagulación. Los factores de coagulación son proteínas. Te estoy poniendo un caso real por si acaso, ¿ya? Los factores de coagulación son proteínas. El hepatocito requiere producir factores de coagulación. La pregunta es, ¿de dónde saca aminoácidos para que realice la síntesis de proteínas? ¿De dónde lo saca? Lo puede tomar del plasma. Entonces, el hepatocito hace pinocitosis y absorbe el plasma. Tú sabes que la pinocitosis es la endocitosis del líquido. Para eso tienes que recordar que hay tipos de endocitosis, la pinocitosis, la fagocitosis y la endocitosis mediada por receptores, ¿ya? Entonces, hace una pinocitosis y de esta manera, ¿qué va a lograr? Meter plasma. Y en el plasma están las proteínas plasmáticas. Vía lisosomal, y estas proteínas plasmáticas, como la albúmina, que es gigante, se va a degradar por la vía lisosomal y de esta manera se obtienen aminoácidos para que el hepatocito pueda producir sus proteínas necesarias, por ejemplo, factores de coagulación. ¿Ok? Ahora, aquí hay algo muy interesante y te lo dicen los libros de bioquímica. A veces estas proteínas no solamente van a ser una endocitosis por pinocitosis, sino también que puede ser una endocitosis mediada por receptores. ¿Cómo así?
Hay receptores en la membrana del hepatocito, a manera de ejemplo, porque esto lo pueden hacer hasta las células endoteliales, ¿ya? Hay receptores que se llaman receptores de las acialoglucoproteínas. ¿Qué es una acialoglucoproteína? Es una glucoproteína que ha perdido el ácido siálico. Por ejemplo, el NANA, que es un tipo de ácido siálico. El NANA, ¿qué significaba? El NANA, no me acuerdo, ¿ya? Pero chicos, cuando se pierde el NANA, que es, creo, el ácido, el N-acetilneuramínico, ¿no? Entonces, cuando el NANA se pierde, que es un azúcar que está en las proteínas, cuando se pierde el NANA, a esa proteína se le llama una acialoglucoproteína. Por esa razón que tú vas a leer que las proteínas plasmáticas, su tiempo de vida media se reduce cuando pierden ácido siálico. Porque si pierden ácido siálico, van a ser captados por los receptores de membrana de las células y van a ser endocitadas. Se llama endocitosis mediada por receptores de acialoglucoproteínas. Y la proteína se degrada, ¿ya? Y ahí tienes los mecanismos por el cual la célula capta proteínas plasmáticas para degradarlas hasta aminoácidos y utilizarlos en su propio metabolismo. Muy bien, eso está aquí. Por lo tanto, las proteínas plasmáticas son reservas circulantes de aminoácidos. Participan en la hemostasia. Ya hemos conversado, ¿no? Que en el plasma hay unas proteínas que están inactivas que se llaman factores de coagulación. Ojo acá, no todos los factores de coagulación son proteínas plasmáticas. Por ejemplo, Andrade, el factor número 4 es calcio. No es una proteína plasmática, ¿ya? Así que tengan cuidado por ahí con eso. Repito nuevamente, ¿ya? Los factores de coagulación son proteínas plasmáticas. ¿Todos? No, no todos. Por ejemplo, el factor 4 es calcio, es un ion, no es una proteína plasmática, ¿ya? Ahí tiene su función en la hemostasia, los factores de coagulación en la vía intrínseca, vía extrínseca, vía común, que ya será otro tema de discusión. Otra función, los inhibidores de proteasas. Esto es importante, ¿ya? ¿Por qué? En procesos inflamatorios, ¿ya? En el tejido conjuntivo se activan proteasas. Esas proteasas lo que hacen es degradar las fibras proteicas del tejido conjuntivo. Y esa degradación tiene que estar controlada, porque si no es controlada, va a terminar degradando todas las proteínas del tejido conjuntivo. Y así es como se genera, por ejemplo, el enfisema. ¿Qué es el enfisema? Es cuando al pulmón se le ha degradado muchas fibras elásticas. Tú por fisiología sabes que la expiración es un proceso pasivo que depende de las fibras elásticas del pulmón. En la inspiración participan los músculos, ¿sí o no? Pero en la expiración, que es cuando el pulmón regresa a su estado normal, esa regresión del pulmón a su estado normal depende de la elasticidad. Imagínate un globo. Tú soplas el globo, se infla, ¿sí o no? Ahí participan los músculos inspiratorios. Pero cuando tú liberas el aire, el globo solito regresa a su tamaño original. ¿Por qué? Porque el globo, su pared es elástica. Ya, los pulmones lo mismo. ¿Ya? ¿Qué crees que ocurriría si las fibras elásticas de tus pulmones ya no están, se han degradado? La próxima vez que tú infles tu pulmón, en la inspiración entre el aire, cuando tú botas el aire, el pulmón ya no regresa a su estado normal. Se quedan los alvéolos dilatados. Eso se llama enfisema. Andrade, ¿cuándo ocurre el enfisema? Por ejemplo, el tabaco va a provocar a nivel de los alvéolos una reacción inflamatoria en donde los neutrófilos van a desgranularse. Y hay gránulos que contienen elastasas, y la elastasa es un tipo de proteasa, ¿ya? La elastasa va a empezar a degradar las fibras elásticas, y eso es normal, es un proceso inflamatorio. Pero llega un punto que esa proteasa tiene que inactivarse, porque si no se inactiva, va a degradar todas las fibras elásticas y va a generar enfisema. Andrade, ¿y cómo se inactiva esa elastasa? Ahí vienen las proteínas plasmáticas, la alfa-1 antitripsina. Viene de la alfa-1, viene de la sangre. La alfa-1 antitripsina se une a la elastasa y hace una inhibición. Lo inhibe.
De esta manera, la elastasa deja de funcionar y evitas el enfisema. Por eso que a la alfa-1 antitripsina se le considera como el protector del pulmón, ¿ya? Tenemos otro ejemplo de un inhibidor de proteasas, la alfa-2 macroglobulina, pero la responsable es la alfa-1 antitripsina, 80%, y en un 20% la alfa-2 macroglobulina. Oye, tienes dos proteínas plasmáticas que son inhibidores de proteasas, alfa-1 antitripsina y la alfa-2 macroglobulina, ¿ya? Siguiente, función de defensa, y con esta función ya no estamos quedando en funciones, porque creo que ya están aburriendo, ¿ya? Función de defensa, son todas las proteínas plasmáticas que van a participar para defenderte de los patógenos. Dentro de ellas, la más importante es las inmunoglobulinas, ¿ya? También llamadas anticuerpos. Yo te comenté, en las proteínas plasmáticas tienes tres grupos, fibrinógenos, albúminas y globulinas. Las globulinas pueden ser alfa-1, alfa-2 o gamma globulinas. Las gamma globulinas son los anticuerpos o inmunoglobulinas, pregunta de examen, pregunta regalada por si acaso, ¿ya? Es la única proteína plasmática que va a participar en la defensa. Ojo, recordar que las inmunoglobulinas participan del sistema inmune innato humoral, ¿ya? Inmunidad innata humoral. Anticuerpos, pues. Hay otro tipo de proteínas, los factores del complemento, ¿ya? Hay que recordar que hay cascadas del complemento, ¿ya? La cascada común, la vía clásica, la vía de las lecitinas. Entonces, las proteínas del complemento tienen una función un poco más radical, porque el objetivo de las proteínas del complemento, y esto lo he visto en Inmuno, es formar un poro en las células que están infectadas para que con ese poro la célula pueda reventar y hacer lisis. Es el objetivo de los factores de complemento. Y los factores de complemento son proteínas plasmáticas que están inactivas en el plasma y se activan para defenderte. Luego tienes proteínas que se llaman las proteínas reactantes de fase aguda, que son proteínas que van a incrementar en procesos inflamatorios. Tienes que aprendértelas todas. Ya lo vamos a ver después, porque ha sido pregunta de examen. Pero la más importante dentro de ellas es la proteína C reactiva. Cuando nosotros, ya cuando seamos médicos y queramos evaluar qué tan grave está la inflamación de un paciente, se pide un PCR, ¿no? Que no es reacción en cadena de polimerasa, por si acaso, es proteína C reactiva. Si la proteína C reactiva sale elevada, quiere decir que tiene un cuadro inflamatorio reciente, ¿no? Una inflamación aguda, ¿no? Muy bien, ahí tienes las funciones de las proteínas plasmáticas. Andrade, ¿son las únicas? No, hay muchas más. Yo te he descrito las más importantes y te he puesto ejemplos reales para que no te olvides, ¿ya? Porque tú lo lees y lo memorizas, te vas a olvidar. Pero ya te he puesto ejemplos reales para que no puedas olvidarte, ¿ya? Síntesis y degradación. A ver, de la degradación ya hemos conversado, ¿ya? Hablemos un poco de la síntesis. Mira, la mayor cantidad de proteínas plasmáticas las forma el hígado. El hígado, ¿ya? El hígado forma la mayor cantidad de proteínas plasmáticas. Oye, si mi hígado falla en una hepatitis, en una cirrosis hepática, en un cáncer de hígado, ¿qué crees que va a pasar? Ya no vas a producir muchas proteínas plasmáticas. Vas a estar en un cuadro de hipoproteinemia, porque el hígado es el que sintetiza la mayor cantidad de proteínas plasmáticas. Andrade, pero ¿por qué dices la mayor cantidad? Ah, porque hay dos proteínas, repito, hay dos proteínas que están en tu plasma que no lo puede producir tu hígado. Repito, hay dos proteínas que están en tu plasma que tu hígado jamás de los jamases lo va a poder producir. ¿Por qué? Por el simple hecho de que los cromosomas del hepatocito no contienen información o no contienen el gen para esa proteína. Por ejemplo, las inmunoglobulinas. Los anticuerpos. ¿Cuáles son las células que producen anticuerpos? Los linfocitos B y los plasmocitos. ¿Ya? Los linfocitos B, inmunoglobulina D, por ejemplo. Los plasmocitos, inmunoglobulina A, por ejemplo. ¿Ya? Esa es una proteína que el hepatocito nunca va a poder producir. ¿Y cuál es la otra proteína? El factor de von Willebrand, que es una proteína plasmática que va a formar parte de la hemostasia. Ojo, no he dicho de la coagulación, he dicho de la hemostasia. El factor de von Willebrand no es un factor de coagulación, ¿ya?
El factor de von Willebrand es una proteína plasmática que es producida por las células endoteliales, están dentro de unos gránulos que se conocen los cuerpos de Weber-Palade, pero también lo pueden producir los megacariocitos. Ojo con lo que estoy diciendo. Lo producen los megacariocitos, no lo producen las plaquetas. Las plaquetas lo contienen en sus gránulos, eso es cierto. Pero una plaqueta no puede hacer síntesis de proteínas porque las plaquetas no tienen ADN, no tienen núcleo. ¿Ya? Entonces, el factor de von Willebrand lo producen las células endoteliales en su gránulo de Weber-Palade y también lo producen los megacariocitos, que son las células del cual derivan las plaquetas por fragmentación, ¿ya? Y bueno, ahí tienes la síntesis de proteínas plasmáticas. Sigamos conversando, ¿ya? Esto preguntan siempre por si acaso, así que atentos, ¿ya? Alteraciones de las proteínas plasmáticas. Mira, a ver, los valores normales de las proteínas totales en el plasma es de 66 a 87 gramos por litro. Sin embargo, en la Universidad Nacional de Trujillo, trabajan con 61 a 79. Esto depende mucho del laboratorio donde se realice el examen. Ya te vas a dar cuenta más adelante que los valores normales siempre hay una ligera variación. En cualquier rango normal de cualquier cosa que esté en el plasma hay variaciones. Eso se debe a que las máquinas que utilizan para hacer esta medición tienen un margen de error y ese margen de error varía de equipo a equipo. Por lo tanto, nunca va a ser igual un valor normal de un laboratorio con el de otro. ¿Ya, chicos? Así que ahí está la ligera variación. Pero bueno, si es que pasa de este valor, estás en hiperproteinemia, quiere decir que en tu sangre tienes muchas proteínas plasmáticas. Si está debajo de este valor, se llama hipoproteinemia. Pues no te van a preguntar. A ti lo que te van a preguntar es qué lo causa. Te van a dar las patologías o las condiciones fisiopatológicas o también fisiológicas, ¿ya? Y tú vas a tener que decir si genera hiperproteinemia o si genera hipoproteinemia. Entonces aquí lo vamos a analizar, ¿ya? Para ello quiero que por favor recuerdes que estamos aquí, estamos en el plasma. ¿Qué encontramos en el plasma? Proteínas y agua. Pregunto, chicos, ¿qué crees que ocurriría si el agua aumenta? ¿Cómo va a estar la concentración de proteínas? ¿Disminuye o aumenta? ¿Qué opinan? Eso es química, ¿no? ¿Qué ocurre si aumenta en el plasma, aumenta el agua? Aumentamos agua. ¿Qué va a pasar? ¿Será lo mismo tener 3 proteínas en un vaso de agua que tener 3 proteínas dentro de una piscina? No, sí o no, ¿verdad? Entonces, las proteínas que están en la piscina, mira, es la misma cantidad, ¿ya? Pero como aumenté agua, la concentración de proteínas va a estar bajísima. Hipoproteinemia. Entonces, ojo con ese análisis. Espero que esté entendiendo. Si no se entiende, levanten la mano y ahí pregunten. Entonces, tienen que tener ese contexto. Estamos en el plasma, hay proteínas y hay agua. Si aumentas agua, la concentración, no la cantidad. La cantidad se mantiene. La concentración de proteínas disminuye, ¿no? Entonces, eso tienes que tener en cuenta. Ya, entonces, vamos al análisis, ¿ya, chicos? A ver, primero, antes de continuar con este análisis, quiero que veas esta imagen, ¿ya? Para que entiendas un poco más. Esto, mira acá. Por si acaso, esto tú ya lo debes conocer, ¿sí? Ya hemos hablado de la digestión y absorción de proteínas, así que no voy a repetirlo, ¿ya? Esto tú ya lo tienes que conocer. O mejor lo repito, ¿ya? A ver, cuando tú comes, recuerda que las proteínas están presentes en la carne, ¿no? Entonces, las proteínas, su digestión, ¿dónde inicia? En la boca, ¿sí o no? ¿Sí, chicos? ¿Dónde inicia la digestión de proteínas? ¿En la boca o en el esófago? ¿Alguien quiere participar? Eso es, creo, es segundo, no, es segundo parcial, ¿no? Claro. ¿Dónde inicia la digestión de proteínas? A esta altura ya deberían saberlo todos. ¿Alguien quiere participar? Ahora está por ahí Jesús, está Ani, Gaby, Perlita, Sandra. ¿Dónde inicia la digestión de proteínas? Ya, si no participan, no avanzo. Y solo tengo hasta las 2:30 por si acaso. ¿Alguien quiere participar, chicos? ¿Dónde inicia la digestión de proteínas?
Ya, muy bien, por ahí en el estómago, ¿no? ¿Y por qué en el estómago? ¿Por qué no en la boca? Por las enzimas, ¿no? Las enzimas que se requieren para la digestión de proteínas actúan en un pH ácido, por eso que actúan en el estómago nada más. Entonces, en el estómago, el ácido clorhídrico producido por las células parietales va a desnaturalizar a la proteína. Es lo primero que ocurre, espero que ya lo sepas, ¿no? Desnaturaliza la proteína, haciéndola un poco más inestable y además activa al pepsinógeno y lo convierte en pepsina, ¿sí o no? ¿Ya? El pepsinógeno es el único simógeno activado por ácido clorhídrico. Los demás se van a activar por otra proteasa, ¿sí o no? Y luego la pepsina degrada la proteína hasta aminoácidos, no, sino hasta péptidos. Luego los péptidos van al duodeno, jugo pancreático, vienen todos los simógenos del páncreas, se activan, ¿ya? La primera activación es del tripsinógeno en tripsina, que se da a nivel de las peptidasas de membrana, ¿sí o no? Y de ahí la tripsina activa a las demás. Ya eso tienes que conocerlo. No olvides que también tienes que aprender entre qué, entre, perdón, qué enlaces peptídicos y entre qué aminoácidos va a romper cada una de estas enzimas, porque no es lo mismo. Pregunta de examen también. De esta manera los péptidos se convierten hasta aminoácidos, dipéptidos y tripéptidos. Y solamente para proteínas, el enterocito puede absorber dipéptidos y tripéptidos. Esto no ocurre para carbohidratos, ¿sí o no? En carbohidratos solo se absorben los monosacáridos, no disacáridos, no trisacáridos, pero aquí no, aquí cambia. Aquí sí puede haber absorción de dipéptidos y tripéptidos. Es por eso que se dice que hay una digestión intracelular, porque dentro de la célula están las dipeptidasas y tripeptidasas que van a degradar los dipéptidos y tripéptidos hasta aminoácidos. Bueno, el punto, chicos, aquí es que los aminoácidos van a absorberse hacia el torrente sanguíneo, circulación enterohepática, y esos aminoácidos se le conoce como el pool de aminoácidos libre, ¿ya? Entonces, ese pool de aminoácidos va a ser captado por distintas células, entre ellos los hepatocitos. Los hepatocitos captan estos aminoácidos y van a producir proteínas plasmáticas que lo liberan hacia la sangre. Y así es como las proteínas plasmáticas llegan al torrente sanguíneo. ¿Quién produce la mayor cantidad de proteínas plasmáticas? El hígado. Ahora, aquí hay mucho más de qué conversar. No olvides que estas mismas proteínas plasmáticas pueden ser recaptadas por el hepatocito, por ejemplo, a través del receptor de ácido de asialoglucoproteínas, que ya lo hemos conversado. Pueden ser recaptados para que sean destruidos hasta aminoácidos. Además, hay algunas proteínas plasmáticas que son captadas por los macrófagos, que ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Por ejemplo, la aptoglobina, ¿ya? Pero bueno, entonces, ¿qué crees que va a ocurrir? Mira, aquí hay mucho análisis, ¿ya? ¿Qué ocurre en una desnutrición? Tienes a un paciente que no hace un consumo adecuado de proteínas. Oye, si no está comiendo proteínas, ya no va a existir aminoácidos que pueda absorber. Por lo tanto, el hepatocito ya no va a poder producir proteínas plasmáticas. Hace hipoproteinemia. Desnutrición, hipoproteinemia. Vamos a otro caso. ¿Qué crees que pasaría si tu intestino, los enterocitos no funcionan? Por ejemplo, en la enfermedad de Crohn, que vamos a ver más adelante. El enterocito ya no funciona, ya perdió la capacidad de absorber. Tú estás comiendo tus proteínas, pero el enterocito, el intestino ya no absorbe, ya sea por una infección bacteriana, una infección viral, una diarrea, qué sé yo, o la enfermedad de Crohn. El enterocito ya no absorbe. Entonces tú por más proteínas que estés comiendo, ¿qué crees que va a pasar? En tu sangre no hay aminoácidos, el hígado ya no puede producir proteínas plasmáticas, hipoproteinemia. ¿Te das cuenta? Listo, ahí tienes, ya hablamos de la alimentación, ya hablamos de alteración en el intestino, ahora hablemos de una alteración en el hígado, una hepatitis, una cirrosis, ¿ya? Cualquier enfermedad hepática va a bajar la cantidad de proteínas plasmáticas, ¿ok? Listo, entonces con ese análisis ya podemos ir avanzando a este lado. Muy bien.
Ahora sí conversemos de esta imagen que está muy bien resumida, ¿ya? Mira, síntesis de proteínas. Si la síntesis de proteínas aumenta, hiperproteinemia. Si disminuye, hipoproteinemia. Andrade, ¿cuándo disminuye la síntesis de proteínas plasmáticas? Cuando el hígado no funciona, pues una hepatopatía, ¿no? Cualquier tipo de hepatopatía, ¿sí? Va a generar hipoproteinemia, ¿sí? Andrade, ¿y cuándo aumenta la síntesis de proteínas plasmáticas? Ah, mi hígado produce más, jamás. Chicos, el hígado jamás va a producir más, porque su síntesis es constitutiva, ¿ya? O sea, el hepatocito está que produce de manera constante, no es una síntesis inducida, ¿me entiendes? Es constitutiva. ¿Cuáles sí son síntesis inducidas? Por ejemplo, la síntesis de anticuerpos. Eso sí, los anticuerpos se elevan, no, o sea, mejor dicho, la concentración de anticuerpos en tu sangre no es que sea siempre constante, va a aumentar cuando tú tienes procesos infecciosos, cuando hay bacterias, por ejemplo, va a aumentar la cantidad de anticuerpos. En una enfermedad autoinmune también aumenta la cantidad de anticuerpos, ¿sí? Entonces, cuando las células plasmáticas o los plasmocitos, que son las células que producen anticuerpos, se alteran, ya sea por algún tipo de proliferación excesiva, aumenta la cantidad de proteínas. Por ejemplo, el mieloma múltiple, que también ha sido pregunta de examen. ¿Qué es el mieloma múltiple? El mieloma múltiple, chicos, es una proliferación excesiva de células plasmáticas y las células plasmáticas empiezan a producir de manera descontrolada anticuerpos y muchas veces hasta incompletos. Tú sabes que los anticuerpos tienen cadena ligera, cadena pesada. Tienen que ensamblarse y secretarse. A veces ni se ensamblan y se secretan solamente cadenas ligeras y cadenas pesadas. Estas cadenas ligeras aparecen en sangre, como son pequeñitas, tú sabes que la sangre se filtra por el riñón, y como son pequeñitas las cadenas ligeras, pasan la barrera hematurinaria y aparecen en la orina. Haces un examen de orina y aparecen unos cristales pequeñitos que son las cadenas ligeras de los anticuerpos, y eso se llama una proteinuria porque hay proteínas en sangre. Pero si esas proteínas son cadenas ligeras de anticuerpos, se conoce como la proteinuria de Baines-Jones. Pregunta de examen, ¿ya? Listo, ahí tienes. Alteración en la síntesis de proteínas. Alteración en el volumen plasmático. Es lo que te había comentado, ¿cierto? ¿Cuándo ocurre eso? Cuando aumenta o disminuye el agua en el plasma. Si el agua disminuye, la concentración proteica va a aumentar. Si el agua aumenta, la concentración proteica va a disminuir. Te dije, no es lo mismo 3 proteínas en un vaso de agua que 3 proteínas en una piscina, ¿no? En el vaso de agua estará más concentrado y en la piscina estará menos concentrado, ¿ya? Eso, chicos, se conoce como una hemodilución o una hemoconcentración, ¿ya? ¿Qué es una hemoconcentración? Cuando bajas agua para aumentar la concentración de proteínas, hemoconcentración. Hemodilución, cuando aumentas agua para disminuir la concentración de proteínas. Ojo, no estás alterando la cantidad de proteínas, estás alterando la cantidad de agua, pero eso altera la concentración de proteínas, ¿ya? Hemoconcentración y hemodilución. Entonces, mira, por ejemplo, en una deshidratación, oye, en una deshidratación, tú estás que sudas y sudas y sudas y sudas, orinas, 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 saliva, estás perdiendo líquidos, ¿ya? Entonces, en una deshidratación, la cantidad de proteínas en la sangre van a estar muy concentrada, hiperproteinemia. En el embarazo, chicos, de manera fisiológica, hay una hemodilución. En una mujer embarazada, ya, el volumen plasmático aumenta, tiene mayor retención de líquidos. Por lo tanto, hace hipoproteinemia, ¿ya? Pero repito, mira, está de color negro porque es fisiológico, no es fisiopatológico, ¿ya? Y el tercer factor es la eliminación. Cuando aumenta la eliminación de proteínas, se pierden más proteínas, hace una hipoproteinemia, ¿ya? Yo te comenté que las proteínas se eliminan
por una endocitosis, ¿no? Por un receptor de asialoglucoproteínas, pero eso es lo fisiológico. Y está lo fisiopatológico, y se conoce como el síndrome nefrótico, ¿ya? Tú sabes que las proteínas no filtran por el riñón. ¿Cuál es la explicación? Una es su tamaño, son muy grandes, pero también tienes que reconocer que hay proteínas pequeñas. ¿Y por qué no filtran? Por su carga negativa. Hay que recordar que la barrera hematourinaria, ya que está formada por el endotelio, la membrana basal y los podocitos, ¿ya? Entonces, esa barrera hematurinaria, gracias a la membrana de los podocitos o de los pies o de las proyecciones de los podocitos que se conocen como pedicelos, y a la membrana basal, que es una fusión de la membrana del endotelio y de la membrana de los podocitos, que corresponde a la capa visceral de la cápsula de Bowman, tienen carga negativa, ¿ya? Porque hay muchas glucoproteínas. Entonces, carga negativa de la barrera hematurinaria repele a la carga negativa de las proteínas, y por eso que las proteínas no se filtran. Pero en un síndrome nefrótico, ojo, no he dicho nefrítico es otra cosa. En un síndrome nefrótico, ¿qué ocurre? Los pedicelos, que son las proyecciones plasmáticas de los podocitos, se rompen. Los pedicelos se rompen. Por lo tanto, se pierde la carga negativa de la barrera hematurinaria y las proteínas filtran. Y aparece proteína en orina. Eso se llama proteinuria. ¿Ya, chicos? Entonces, las proteínas empiezan a perderse. Se pierden por la orina. La orina torna una característica espumosa. Hace espuma por las proteínas. ¿Ya? Entonces, las proteínas están saliendo de la sangre a la orina. Y en todo el túbulo urinario no existe un sistema de reabsorción de proteínas. Hay sistema de reabsorción de glucosa, sistema de reabsorción de sodio, sistema de reabsorción de fosfato, ¿ya? Pero no hay un sistema de reabsorción de proteínas. Las proteínas que se filtran ya no se reabsorben y se pierden. Por lo tanto, la sangre está perdiendo proteínas. Eso se llama una hipoproteinemia. Y aquí hay muchos signos clínicos. Mira, si se pierde albúmina, repito, si se pierde la albúmina, mucha albúmina, recuerda que la albúmina es la responsable de la presión oncótica. La presión oncótica disminuye y a nivel de los capilares aumenta la filtración. El líquido empieza a salir de los capilares de manera descontrolada y forma edemas. ¿Ya, chicos? ¿Alguien puede decir cómo se denomina el edema generalizado? Que es un edema que ocurre en varias partes del cuerpo. ¿Cómo se denomina? También ha sido pregunta de examen. Se llama, examen bioquímica, por si acaso, ¿eh? Anasarca, ¿ya? La anasarca es el edema generalizado. Entonces, ¿cuándo ocurre? Cuando baja la albúmina. Andrade, ¿y si bajan las globulinas? ¿Y si baja el fibrinógeno? No pasa nada, porque esos están en baja concentración. En cambio, la albúmina, como es el más abundante, si se pierde, ya se fregó. Va a ser sí o sí edemas. Eso si se pierde la albúmina. ¿Qué crees que pasaría si se pierde los factores de coagulación? Empiezas a orinar factores de coagulación. Oye, ya no vas a poder reparar tus heridas, porque los factores de coagulación forman los trombos, forman los coágulos. Entonces, esa persona le va a aparecer moretones por todo su cuerpo. ¿Te das cuenta? Entonces, esos son algunos signos clínicos de que se están perdiendo proteínas. ¿Ya, chicos? Muy bien. Y ahí tienes el análisis para que nunca te olvides para tu examen, ¿ya? Nota, la hipoproteinemia es más frecuente que la hiperproteinemia, ¿ya? Esto es mucho más frecuente. Enfermedad hepática, enfermedad renal es más frecuente que un mieloma múltiple, que es un cáncer, ¿no? Y es muy infrecuente, ¿ya? Y aquí tienes algunas cosas más. Vamos a verificar que sí esté todo lo que hemos conversado, ¿ya? Hipoproteinemia, cuando hay insuficiente aporte de aminoácidos, o sea, hay una mala alimentación, por ejemplo, en una desnutrición, ¿sí? La caquexia, por ejemplo, en una mala absorción intestinal, también lo hemos conversado, ¿no? Sí comen las proteínas, pero no se absorben, se orinan, perdón, se defecan, ¿no? Siguiente,
Disminución de hepatocitos. Oye, los hepatocitos empiezan a morir porque los virus lo matan, pues, ¿no? En una hepatitis, en una cirrosis, que es un cuadro inflamatorio, etcétera, ¿ya? También lo hemos conversado. Esto no lo hemos conversado, mira. Disminución de los plasmocitos. ¿Cómo así, Andrade? Por ejemplo, en el VIH. ¿Qué tiene que ver el VIH con los plasmocitos? ¿Alguien me puede decir el virus del VIH a qué células o a qué glóbulo blanco va a eliminar? El virus del VIH, ¿a qué glóbulo blanco elimina? Serán neutrófilos, eosinófilos, linfocitos, monocitos, basófilos. El VIH, chicos, ¿el VIH a qué glóbulo blanco elimina? Ya, te doy una pista. Elimina linfocitos. ¿Qué linfocitos va a eliminar? ¿Linfocitos B o linfocitos T? También ha sido pregunta de bioquímica, por si acaso. Elimina, no, elimina a los linfocitos T CD4, ¿ya? A los CD8 no, a los linfocitos T CD4. Entonces, ¿qué tiene que ver el linfocito T CD4? ¿Qué tiene que ver con los anticuerpos? Entonces, eso es inmuno, no tienes que recordar un poco. No puedo dibujarlo porque si yo ahorita salgo de acá, hago un hoja en blanco y lo dibujo, la grabación se corta, ¿ya? Y estoy grabando para los chicos de la academia, así que solo lo voy a comentar, ¿ya? Pero creo que aquí sí lo puedo dibujar. A ver, aquí ya, voy a hacer un pequeño esquema, rápido para que entiendas esto. Chiquito nada más. A ver, el linfocito TCD4, TCD4, ¿ya? Participa en la activación ¿de quién? Del linfocito B. Entonces, cuando el linfocito B quiere activarse y convertirse en un plasmocito, o célula plasmática, como lo quieras llamar, requiere de la estimulación de algunas citocinas que produce el linfocito TCD4. Si el VIH elimina al linfocito TCD4, adivina quién ya no se va a poder activar. El linfocito B ya no se convierte en célula plasmática. ¿Y qué hacía la célula plasmática? Síntesis de inmunoglobulinas. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí tienes. Esa es la manera en cómo el VIH o las personas con virus de... No he dicho SIDA, ojo, infección por VIH y SIDA es diferente, ¿ya? SIDA se considera cuando los niveles del linfocito TCD4 están por debajo de 200, ¿ya? Mientras no esté por debajo de 200, no es SIDA. Pero bueno, una infección por VIH va a generar que los niveles de inmunoglobulina disminuyen, ¿ya? ¿Por qué? Por disminución de plasmocitos. Sigamos. Pérdida de proteínas. Ya hemos hablado, el síndrome nefrótico, ¿sí? Cuando tú orinas las proteínas. El síndrome de Crohn. ¿Qué es el síndrome de Crohn? El síndrome de Crohn, chicos, son hemorragias intestinales, ¿ya? Entonces, se hacen hemorragias en el intestino y las proteínas se escapan de la sangre hacia el lumen intestinal y aparecen las heces fecales de color negro. ¿Cómo se denomina eso, chicos? ¿Cómo se llama cuando las heces fecales salen negras porque están mezcladas con sangre coagulada? ¿Cómo se denomina eso? También imagino que lo has visto en tus casos clínicos. ¿Cómo se llama eso, chicos? Heces fecales de color negro porque están mezclados con sangre coagulada, ¿no? Pero salen negro. ¿Cómo se denomina? ¿Alguien quiere participar? A ver, por ahí quién está. Está Ani, Sandra, Perlita, Elena, Coral. Chicos, aunque sea, googleen para que participen. Cuando ustedes hacen la búsqueda, se les queda más. ¿Cómo se llama, chicos? ¿Alguien quiere participar o no? Repito, ¿cómo se denominan a las heces fecales de coloración negro, producto de que está mezclado con sangre coagulada por alguna hemorragia a nivel del tubo intestinal?
ya sea hemorragia gástrica, hemorragia intestinal, etc. En este caso estamos hablando del síndrome de Crohn, hemorragia intestinal. ¿Alguien encontró cómo se denomina? Ya, tarea, ¿ya, chicos? Investiguen. Entonces, en el síndrome de Crohn, melenas, muy bien, Perlita, ¿ya? Las melenas, claro. Entonces, eso es, ya, chicos, melenas. Entonces, en el síndrome de Crohn hay hemorragias intestinales y por ahí se escapan las proteínas. Entonces, hay pérdida de proteínas, ¿ya? En las quemaduras extensas, esto es importante. Si la quemadura es extensa, mira, tienes la piel, tú sabes que en la piel hay epidermis, hay dermis, y en el dermis están los capilares, el nicho de la microcirculación. En los capilares, las proteínas no van a salir. De ningún capilar salen proteínas grandes, ¿ya? Entonces, cuando hay quemaduras grandes y profundas, coge epidermis, coge dermis, rompió los capilares, los vasos sanguíneos quedan abiertos, sale la sangre y con ello proteínas plasmáticas. Hay pérdida de proteínas. Cada vez que hay pérdida de sangre, chicos, hay pérdida de proteínas plasmáticas. Aumento de volumen plasmático, hemodilución, por ejemplo, en embarazadas, ya lo hemos comentado. Sigamos. Hiperproteinemia, descenso del volumen plasmático, hemoconcentración, por ejemplo, en diarreas, sobre todo las diarreas osmóticas. ¿Te acuerdas, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa? ¿Te acuerdas? Por ejemplo, yo soy intolerante a la lactosa. Entonces, una persona que toma algún producto con lactosa, ya sea leche, helado, qué sé yo, ¿ya? Va a ser una diarrea osmótica. ¿Eso qué significa? Pierde agua, no sangre, agua. Entonces, el agua sale de los capilares de la lámina propia o corion del lumen intestinal, salen hacia el lumen intestinal, la lámina propia o corion de la pared intestinal, salen al lumen intestinal y se pierde agua. De la sangre sale agua, agua, por eso que la diarrea, por eso que las heces fecales salen acuosas, ¿no? Hay una escala que se llama la escala de Bristol, creo, que cuantifica la cantidad de la consistencia de las heces fecales, ¿no? Entonces, hay pérdida de agua. Si la sangre está perdiendo agua, yo te dije, si hay pérdida de agua, ¿cómo están las proteínas? Muy concentradas. Hemoconcentración. Las diarreas, los vómitos, la enfermedad de Addison. ¿Alguien se acuerda qué es la enfermedad de Addison? Es un daño de la corteza de las glándulas suprarrenales, ¿no? Entonces tú sabes que hay la zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular a nivel de la corteza de la glándula suprarrenal. Si se lesionan estas cortezas, perdón, si se lesionan estas capas de la corteza, por ejemplo, la zona glomerular ya no va a producir el mineralocorticoide denominado aldosterona. ¿Cuál es la función de la aldosterona? Actúa a nivel de los túbulos urinarios para aumentar la reabsorción de sodio. Cuando se reabsorbe sodio, tú sabes que el sodio forma esferas de hidratación, eso lo hemos conversado en clases anteriores, y jala agua. Cuando el sodio entra del líquido del túbulo urinario hacia la sangre, entra el sodio y también jala agua, ¿sí? Eso es lo que hace la aldosterona, hace retención de líquidos. Pero si estamos diciendo que en la enfermedad de Addison, ya no hay producción de aldosterona, el sodio ya no se reabsorbe, el sodio se excreta. Por lo tanto, si el sodio permanece en el túbulo urinario, el agua pasa de la sangre al túbulo urinario porque el sodio lo está jalando. Aumenta tu volumen de orina, disminuye la cantidad de agua en la sangre. Hemoconcentración. ¿Te das cuenta? Y la diabetes, pues que hay polifagia, poliuria, polidipsia, pérdida de peso, las 4 P's. Oye, dije poliuria. Orinas, 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 pierdes agua, ¿no? Hemoconcentración, hiperproteinemia. Entonces, más o menos así es como tienes que analizar cada enfermedad. Te ponen una enfermedad, tienes que analizar si hay pérdida de agua del plasma o no, si hay pérdida de proteínas o no. Y así es como vas a analizar para marcar la respuesta. Por ahí, ahorita vamos a ver una pregunta de examen, ¿ya? Y finalmente, el aumento de plasmocitos. Tenemos el mieloma múltiple, esto ya lo hemos conversado, ¿no? La proteinuria de Bence-Jones. Muy bien, vamos a una pregunta tipo examen, ¿ya? O sea, por aquí creo que hay una pregunta. A ver, ¿aquí qué marcan, chicos? A ver, quiero ver por aquí. Ya, este.
Mira, dice, paciente acude a la consulta trayendo resultados de albúmina sérica de 6.5 gramos por decilitro. Para eso tienes que saber el valor normal de la albúmina, y aquí te lo voy a dar, ¿ya? Igual, también está en sus diapositivas, por si acaso, para que lo revisen. El valor de la albúmina es de 3.5, ya, a 4.8. Las unidades son importantes, ¿ah? No es lo mismo decir gramos, litros, gramos, decilitros, ¿ya? Entonces, si tú sabes que este es el valor normal, ya sabes que está elevado, ¿sí o no? Entonces, está elevado, ¿ya? Entonces, la albúmina está elevado. Dice, ¿cuál de las siguientes situaciones puede producir este valor encontrado? ¿Qué marcan, chicos? La albúmina está elevada en sangre. ¿Cuál de esas alternativas me da una hiperproteinemia? Enfermedad renal con mal funcionamiento glomerular. No, ¿sí o no? Porque eso me da pérdida de proteínas. El síndrome nefrótico, ¿no? Esto me da pérdida de proteínas. Aquí las proteínas van a bajar, ¿ya? En una deshidratación hay pérdida de líquido. Puede ser por diarrea, por vómitos, qué sé yo, ¿ya? Entonces aquí hay aumento de proteínas. En una cirrosis hepática, oye, el hígado deja de producir proteínas plasmáticas, bajan las proteínas. Ingesta inadecuada de proteínas, si tú no comes proteínas, van a bajar tus proteínas plasmáticas. ¿Cuál es la clave? La B. Ya ves, facilito. Deshidratación. ¿Ya, chicos? Bueno, vamos a ver qué más podemos hacer por aquí. Ya, mira aquí, ¿qué marcas acá? Un paciente acude a la consulta con proteínas totales aumentadas. Ya te dije cuáles son las proteínas totales, ¿no? Fibrinógeno, albúmina, globulinas. Y mira, me dice que la albúmina es normal, pero las globulinas están aumentadas. Se relaciona con ¿cuál de estas patologías me aumenta las globulinas? Recuerda que dentro de las globulinas están las inmunoglobulinas. ¿Cuál sería la clave, chicos? Mieloma múltiple. Nos hemos dicho que el mieloma múltiple es cuando las células plasmáticas aumentan en cantidad, por lo tanto, aumenta la producción de inmunoglobulinas. Es una hiperproteinemia por aumento de globulinas. Mieloma múltiple. Y así no sepas eso, mira, imagínate que tú te olvidaste, ¿ya? Te olvidaste. Entonces haces análisis uno por uno. Daño hepático, Andrade me ha dicho que si mi hígado no funciona, mis proteínas bajan. Aquí me dice que está aumentado, así que esa clave no es. Hay una mala absorción. Oye, si tu intestino no absorbe aminoácidos, el hepatocito ya no tiene la fuente para producir proteínas plasmáticas. Bajan las proteínas. En una deshidratación, hay pérdida de líquidos, aumentan las proteínas, pero aumentan todas las proteínas porque es una hemoconcentración, se pierde líquido y todas las proteínas se aumentan todas. En cambio, en la pregunta me dicen que solo aumentan globulinas, las albúminas están normales. Eso es un mieloma múltiple, ¿no? Listo, muy bien, sigamos. Y creo que eso podemos hacer por el momento, ¿ya? Por aquí creo que hay otra, ¿no? Ya eso lo vemos después. Ya, chicos, avancemos, ¿ya? Ahora vamos a hablar de la formación de edemas en casos de hipoproteinemia, ¿ya? Pero para eso es importante recordar algunos conceptos, ¿ya? Yo voy a explicar las imágenes y el resto está escrito, ¿ya? Mira, este es el vaso sanguíneo, específicamente el capilar, porque es al nivel del capilar sanguíneo donde se da la filtración y reabsorción del líquido intersticial, ¿ya? Lamentablemente, yo he visto que en su sílabo han sacado el capítulo de metabolismo de agua, pero cuando hablamos de líquidos, tenemos el líquido intracelular y el líquido extracelular. Y en el líquido extracelular está el plasma, que es lo que está dentro del vaso sanguíneo, y lo que está fuera del vaso sanguíneo se llama líquido intersticial.
Es por eso que te estoy diciendo que a nivel del capilar se da la filtración y la reabsorción del líquido intersticial. ¿Ya, chicos? Entonces, mira, hay 4 fuerzas. Esas fuerzas se llaman las fuerzas de Starling, ¿ya? Las fuerzas de Starling. Tienes, por un lado, presión hidrostática y por otro lado, presión oncótica. ¿Qué es la presión hidrostática? La presión hidrostática es la fuerza que ejerce el líquido para lograr salir del capilar o entrar al capilar. Salir o entrar del capilar. Pero es la fuerza que hace el líquido. No tiene nada que ver con las proteínas. Por ejemplo, tú sabes que en este lado está la parte arterial, ¿no? Y aquí está la parte de las venas, porque es arteria, arteriola, metaarteriola, capilar, vénula y vena. Eso tienes que acordarte, ¿ya? Repito, ya me olvidé. ¿Cómo es? Arteria, arteriola, metaarteriola y capilar, ¿sí, no? Arteria, arteriola, sí, arteria, arteriola, metaarteriola, capilar. Después sigue la vénula y la vena, ¿ya? Entonces, tú sabes que la sangre que viene de la parte arterial viene del ventrículo izquierdo, ¿sí o no? Y es impulsado con una fuerza muy potente por el callado aórtico y de la aorta se extiende a todas las arterias, ¿ya? Entonces viene con fuerza. Por eso que mira el valor más 30. Esa es la presión hidrostática del capilar. La sangre viene con fuerza y como en el capilar se da el intercambio de nutrientes, sale con mucha fuerza. Presión hidrostática del capilar. Por otro lado, en el intersticio, fuera del vaso sanguíneo, tejido conjuntivo, hay líquido también que se llama líquido intersticial. Y ese líquido también tiene una fuerza, pero es una fuerza pequeñita, ¿no? Y es la fuerza de ese líquido que intenta ingresar al capilar. Entonces tienes presión hidrostática capilar y presión hidrostática intersticial. ¿Ya, chicos? Si te das cuenta, obviamente la presión hidrostática capilar es mayor. Nosotros hacemos una resta. Ojo, este signo indica la dirección. Acuérdate, ese es un vector positivo, un vector negativo, ¿ya? 31. Si yo resto 30 menos 1, 29, ¿sí o no? Pero, ¿eso qué quiere decir? Que la diferencia de presión hidrostática es 29. ¿En qué sentido? ¿Hacia el capilar o saliendo del capilar? Saliendo del capilar, porque este es mayor. Entonces, la diferencia aquí va a ser 29. La diferencia de presiones hidrostáticas es saliendo del capilar. Este es el capilar saliendo, ¿ya? Diferencia de presión hidrostática. Conclusión. La diferencia de presión hidrostática permite la salida de agua del capilar. La salida de, bueno, en lugar de agua hay que decir la salida de plasma, porque sale agua con sodio, con un montón de nutrientes. Glucosa, ¿ya? Proteínas no. Ya sabes por qué, ¿no? Por el tamaño y por su carga negativa, ya lo hemos explicado. Muy bien, ahí están las dos fuerzas de Starling, presión hidrostática capilar y la intersticial. Ahora nos vamos a la presión oncótica, ¿ya? Que son las otras dos fuerzas de Starling. La presión oncótica es la presión que ejerce las proteínas. Y es una presión de atracción, atraen líquido, ¿ya? Entonces, en el capilar, perdón, en el plasma, en comparación con el líquido intersticial, y por eso que yo digo que estuvo mal que saquen el tema agua de su sílabo, porque ahí es donde tú aprendes cuál es la diferencia entre el plasma y el líquido intersticial. Pero lo que tienes que recordar ahora es que el plasma tiene muchas más proteínas que el líquido intersticial. El líquido intersticial tiene hasta casi cero, ¿ya? Hasta casi cero, tiene poquísimas. En cambio, el plasma es el compartimento extracelular más abundante en proteínas. He dicho extracelular, porque si lo comparas con el intracelular, ya fuiste. El intracelular tiene más proteínas que el plasma. Pero aquí estamos en el compartimento extracelular. Entonces, en el plasma hay más proteínas. Oye, si en el plasma hay más proteínas, eso quiere decir que, mira, la presión oncótica del capilar es mucho mayor que la presión oncótica del líquido intersticial. Recuerda, la presión oncótica es una presión hacia la proteína, ¿ya?
¿Y cómo funciona, Andrade? Funciona de la siguiente manera, mira. Las proteínas tienen carga negativa, ¿sí o no? Ya. Y como tienen carga negativa, van a atraer cationes. Tú sabes que el catión extracelular más abundante es el potasio, ¿sí o no, chicos? ¿Verdadero o falso? ¿Cuál es el catión extracelular más abundante? ¿Alguien quiere participar? ¿Cuál es el catión extracelular más abundante? Es el sodio, ¿no? Entonces, estas proteínas, como tienen carga negativa, jalan sodio, pero el sodio no está solito, ¿ya? Por eso que cuando estudiamos agua, ahí yo te enseño que el sodio no está solito, el sodio está rodeado de moléculas de agua, formando algo que se conoce con el nombre de esferas de hidratación. Entonces, el sodio entra con agua. Entonces, ¿te das cuenta cómo está entrando agua al capilar gracias a la fuerza que hacen las proteínas? Esto se llama presión oncótica, que no es nada menos que un tipo de presión osmótica, ¿ya? Pero bueno, entonces si restamos las dos presiones oncóticas, te va a salir 23 hacia el capilar. Entonces, la diferencia de presiones oncóticas es hacia el capilar. Andrade, ¿qué significa esto? Esto, chicos, este es el sigma, ¿no? Sigma. ¿Qué significa? Es el coeficiente de reflexión, ¿ya? Que es un tema que se toca en en presión osmótica, pero como te digo, te han quitado agua, así que no es necesario que te lo explique ahora, ¿ya? Entonces, ahí tienes las dos diferencias de presiones en el capilar. Una diferencia de presión hidrostática y una diferencia de presión oncótica. La diferencia de presión hidrostática saca agua del capilar. La diferencia de presión oncótica mete agua al capilar. ¿Cómo? Ya te expliqué. Saca agua por la fuerza con la que viene la sangre, mete agua porque las proteínas jala sodio, esferas de hidratación y mete agua, ¿ya? Ahora, esto es simplemente entender las fuerzas de Starling. Lo que nos importa es esto, chicos. Esto es lo que nos importa. Ya, atentos, por favor. Tú tienes el capilar, el extremo arterial y el extremo venoso, ¿verdad? Mira, ojo con eso que te voy a explicar acá, ¿ya? Atento, por favor. Tú sabes que en la sangre están las proteínas plasmáticas y su distribución es uniforme. No es que en la arteria hay más proteínas plasmáticas que en las venas, no. Está distribuida de manera uniforme, ¿ya? De manera uniforme. Es por esa razón que, mira, la diferencia de presiones oncóticas es constante en todo el capilar. Repito, la diferencia de presión oncótica es constante en todo el capilar. Eso quiere decir que en todo el capilar, la fuerza con la cual se jala agua es la misma en todo el capilar. ¿Qué es lo que cambia? La diferencia de presión hidrostática. Eso cambia. Porque tú sabes que por la arteria la sangre viene con fuerza. Por lo tanto, aquí puede ser más 30, ¿sí o no? Pero por acá ya no va a ser más 30. La presión va disminuyendo hacia la vena porque está saliendo líquido y hay menos cantidad de líquido en la parte venosa. Va a haber menos fuerza. Entonces, la diferencia de presión hidrostática disminuye desde el extremo arterial hacia el extremo venoso. ¿Eso qué significa? En la porción arterial del capilar, la diferencia de presión hidrostática, o sea, la presión con la cual sale el agua, que se llama filtración, ¿ya? Va a ser mayor que la presión oncótica. Por lo tanto, el agua va a salir. Eso se llama filtración. Cuando el agua, o sea, en esta porción, tú vas a ver pura salida de agua, porque la diferencia de presión hidrostática es mayor que la diferencia de presión oncótica. En cambio, en el extremo venoso, la presión hidrostática ha disminuido que queda por debajo de la presión oncótica. Por eso que hay reabsorción. Esa es la explicación fisiológica, chicos, por la cual en un extremo de un capilar
sale agua y en el otro extremo entra el agua. Filtración y reabsorción. Ese concepto tienes que tenerlo claro, ¿ya chicos? Y aparece aquí la ecuación de Starling, que involucra las 4 fuerzas, mira, diferencia de presión hidrostática menos diferencia de presión oncótica. Si la presión hidrostática es mayor que la oncótica, el agua va a salir. ¿Cómo se llama? Filtración. Si la presión hidrostática es menor que la oncótica, el agua va a entrar. ¿Cómo se llama? Reabsorción. Eso es lo que está acá. ¿Ya? Adicional a esta diferencia, se le agrega una constante que se llama la conductancia hidráulica. Eso es importante, quiero que lo entiendas, ¿ya? La conductancia hidráulica depende mucho del capilar, del órgano donde te encuentres. A nivel del riñón, la conductancia es muy alta. A nivel del cerebro, la conductancia es muy baja. Y esta conductancia, repito, depende de la pared del vaso sanguíneo. Es por esa razón que cuando te dicen, un paciente se ha quemado, ya, si se quemó, los capilares se rompen. ¿Qué se está alterando? ¿La presión oncótica? No. ¿La presión hidrostática? No. Estás alterando la constante de la conductancia hidráulica, porque estás alterando la pared del vaso sanguíneo. Se está quemando, ¿me entiendes? Listo. Y esto ya lo hemos conversado. Ya, quizás esto, ¿ya? Y con esto terminamos fisiología, ¿ya chicos? Esta parte de fisiología. Cuando tú hablas del nicho de la microcirculación, tienes la parte arterial, la parte venosa, mira, va de las el flujo va de arterias a venas, ¿ya? Entonces que en este capilar hay filtración, luego hay reabsorción, ¿sí o no? En la parte arterial, filtración, en la parte venosa, reabsorción. Pero te cuento que lo que se filtra, el volumen que se filtra es mucho mayor al volumen que se reabsorbe. Imagínate, filtra 10, reabsorbe 8. ¿Cuánto queda? 2. Es un ejemplo nada más, ¿ah? La cantidad exacta no lo sé. Pero si se filtra 10 y se reabsorbe 8, te queda 2. 2, no sé, centímetros cúbicos, no sé. El ejemplo que tú quieras, ¿ya? Si eso ocurre de manera constante, en el intersticio el líquido se va a empezar a acumular, se acumula, se acumula, y si estamos hablando de los capilares que están en la dermis papilar, tu piel se debería hinchar, se debería llenar de líquido. ¿Cómo se llama eso? Edema. ¿Y por qué no ocurre? Ah, porque tú tienes unos vasos que es en el nicho de la microcirculación, ahí metido en el capilar, que se llaman los vasos linfáticos. Y los vasos linfáticos recogen ese exceso de líquido. Ese exceso de líquido que no se ha reabsorbido, el vaso linfático lo reabsorbe y ahora cuando está dentro del vaso linfático se denomina linfa. Así que la linfa no es nada más y nada menos el exceso de líquido que no se reabsorbió en el capilar. Eso es la linfa, ¿ya chicos? Algunos dicen es la extravasación del capilar. Y así es como el tejido conjuntivo debajo de la piel no se llena de líquido. Esto es lo que ocurre. Y con eso ya podemos hablar de las alteraciones, ¿ya? Mira, nos importa ahora esto, lo demás no voy a explicarlo, ¿ya? Nos importa esto porque estamos viendo proteínas plasmáticas, ¿ya? ¿Qué ocurre cuando las proteínas plasmáticas disminuyen? ¿Quién va a disminuir? ¿Qué fuerza de Starling? La presión oncótica capilar, ¿sí o no? Disminuye la presión oncótica capilar. Mira, aquí tienes el ejemplo, ¿ya? Esto es lo normal. Se filtra y la presión oncótica capilar reabsorbe, ¿sí o no? Si las proteínas plasmáticas disminuyen, ya sea por un síndrome nefrótico, ya sea por una desnutrición, ya sea por una hepatitis, cirrosis, una falla renal, lo que sea, las proteínas disminuyen, ¿qué va a pasar con la presión oncótica? Disminuye, porque no hay proteínas plasmáticas.
entonces va a haber una mayor filtración, ya no va a haber reabsorción, el líquido se acumula, se acumula. El vaso linfático, está bien, el vaso linfático te puede ayudar, pero se puede llenar y se satura. Entonces el líquido se empieza a acumular y forma los edemas, ¿ya? ¿Cómo sabes que es un edema y que no es, no sé, un tumor? Haces el signo del hoyo, ¿no? Presionas, sacas tu dedo y va a quedar un hoyo, ¿sí? Signo del hoyo, el signo de la fobia, como lo quieras llamar. Y esto es un edema, ¿ya chicos? Esto es un edema. Hay líquido en el tejido conjuntivo de la dermis, ¿no? Hay líquido, ¿ya chicos? Y ahí tienes, mira, y aquí está, esto tú ya lo conoces. Mira, cuando hay una disminución de la concentración de proteínas plasmáticas, insuficiencia hepática, oye, el hígado no funciona, ya no produce proteínas plasmáticas. Desnutrición proteica, no comes proteínas, ya no hay aminoácidos en la sangre, el hígado ya no puede producir proteínas plasmáticas. Síndrome nefrótico, también hemos hablado, ¿verdad? Hay pérdida de proteínas en la orina, ahí tienes, ¿ya? Y aquí tienes otras alteraciones relacionadas a los otros componentes de las fuerzas de Starling. Pero eso no es motivo de estudio para esta clase, ¿ya? Nos quedamos con formación de edemas por disminución de la presión oncótica. Listo, chicos, con eso hemos acabado eso, ¿ya? Ahora hablemos de la función de cada una de las proteínas plasmáticas, pero lo vamos a dejar para otra sesión porque ahorita me tengo que ir al hospital. ¿Ya, chicos? Vamos a ver si podemos hacer algunas preguntas con eso, ¿ya? Vamos a ver. Ya creo que podemos ver esto, ¿ya? Esto rapidito. Diferencia entre síndrome nefrótico y síndrome nefrítico, ¿ya? En el síndrome nefrótico, ya te comenté, mira, se rompen el pie de los podocitos, que se llaman los pedicelos, se rompen los pedicelos, entonces se pierde la negatividad de la barrera hematourinaria y las proteínas escapan, ¿verdad? Y hay proteínas en orina. A diferencia del síndrome nefrítico, en el síndrome nefrítico, chicos, es un daño del capilar. Se daña el endotelio, el glomérulo se daña, no la barrera. Bueno, si se daña el glomérulo, ya se daña la barrera, ¿no? Pero aquí, mira, hay falla en podocitos. Aquí no, aquí se va a dañar el glomérulo, que es la parte arterial, ¿no? El endotelio. Se daña, por lo tanto, los eritrocitos fugan, mira. Y aparece sangre en la orina, ¿no? Es por eso que sale una orina color Coca-Cola, ¿no? Este es el síndrome nefrítico. Diferencia del síndrome nefrótico, ¿ya? La enfermedad de Crohn, también lo hemos conversado, son lesiones en la pared del tubo intestinal y la sangre fuga, ¿no? Se sale la sangre, que también hemos conversado. En ambos hay pérdida de proteínas, síndrome nefrótico, enfermedad de Crohn. Quizás hablar de la proteinuria de Benz-Jones. Ya, mira, aquí está. ¿Te acuerdas que te comenté? Cuando aumentan las inmunoglobulinas en el cáncer, por ejemplo, en el mieloma múltiple, pero también en lo que vino en el examen, mira, en el anteaño pasado vino mieloma múltiple. Y el año pasado vino macroglobulinemia de Waldenström. Entonces, cualquiera de los dos te puede volver a venir, ¿ya? Porque son las dos patologías donde los plasmocitos proliferan de manera descontrolada. Los plasmocitos proliferan de manera descontrolada y mira cómo empiezan a secretar anticuerpos, pero también cadenas ligeras. El anticuerpo tiene cadena pesada y cadena ligera, ¿no? Que son las cadenas, la cadena kappa y la cadena lambda, ¿no? Entonces, en la sangre va a haber un exceso de estos anticuerpos y cuando llega al riñón, bueno, aquí se ve la amiloidosis, ¿no? Pero bueno, cuando llega al riñón, estas cadenas ligeras como son pequeñitas sí filtran y aparecen en la orina. Haces un análisis de la orina, lo llevas a microscopía óptica y vas a encontrar estos cristales, ¿no? Que son las cadenas kappa y lambda, ¿no? Que son las cadenas ligeras. Estas cadenas ligeras son comunes a todas las inmunoglobulinas. Acuérdate la mnemotecnia. ¿Cuál era? GEMA-D, ¿no? GEMA-D. Inmunoglobulina G, inmunoglobulina E, inmunoglobulina M, la A y la D.
Esas 5 inmunoglobulinas, que son las únicas que hay, contienen cadenas ligeras lambda y kappa, todas, ¿ya? Entonces, aquí están, mira. Entonces, si en orina hay proteína, se llama proteinuria. Y si encuentras cadenas ligeras, proteinuria de Bence-Jones, ¿ya? Lo encuentras en mieloma múltiple y lo encuentras en la macroglobulinemia de Waldenström. Pregunta de examen, ¿ya? Una del año pasado y la otra del año pasado. Listo, chicos. Ahí nos quedamos con la clase del día de hoy. Ya de ahí vamos a avanzar, ¿sí? Creo que para los chicos que están en la academia lo vamos a dejar como una grabación de clase para que lo puedan revisar, pero por lo menos ya tienen la primera parte, ya para que puedan participar en clase.